El arribo constante de los flujos migratorios irregulares para iniciar con el proceso de solicitud de asilo político en Estados Unidos ha conducido a una crisis de las instituciones para la atención de dicha población migrante en las ciudades fronterizas. En este contexto, se implementaron las acciones de colaboración entre Estados Unidos y México para atender la problemática migratoria, justificando la existencia de una crisis humanitaria y de seguridad en la frontera sur. Estados Unidos dio origen al programa de Protocolos de Protección de Migrantes, MPP por sus siglas en inglés, o también conocido como Remain in Mexico, a partir de enero del 2019. Remain in Mexico es una acción del gobierno estadounidense para que las personas que ingresen desde cualquier puerto de entrada a solicitar protección internacional sean regresadas a México para esperar la resolución de su proceso. El proyecto Encuestas sobre condiciones de extranjeros bajo los protocolos de protección de migrantes en Nogales 2020 tuvo como objetivo dimensionar y caracterizar a los migrantes internacionales y solicitantes de asilo a Estados Unidos que se encuentran en Nogales, Sonora. Este proyecto fue financiado con recursos del Fideicomiso del Colegio de la Frontera Norte y fue realizado con base en un estudio previo coordinado por la doctora Inés Barrios de la O en Ciudad Juárez. El proyecto fue realizado entre los meses de febrero y marzo del 2020 en la estación migratoria Denis de Concini, explanada del Grupo Beta y albergue Juan Bosco. El estudio captó información a nivel del informante y su entorno familiar. El levantamiento de la información fue suspendido en la última semana de marzo por la contingencia sanitaria del COVID-19. En total se captaron 108 familias y se obtuvo información de 231 migrantes. Las principales características de la población migrante que se encuentra bajo los protocolos del MPP en la ciudad de Nogales son los siguientes. En primer lugar, la mayoría de los migrantes son mujeres, 60.4% contra 39.6% de hombres. En segundo lugar, se trata de una población infantil y juvenil mayoritaria. El 49% son menores de edad y 40% tienen entre 18 y 39 años. En tercer lugar, por país de origen, el 61% proviene de países del Triángulo del Norte, Guatemala 32%, Honduras 19% y El Salvador 10%. Otros grupos de participación creciente provienen de Nicaragua, Cuba, Venezuela y Ecuador. Sin aparecer en la muestra, también se ha documentado la existencia de población migrante proveniente de Rusia. Por último, se observa que la población migrante que haya llegado a Nogales, Sonora, tiene como sus principales motivos aquellos que la literatura distingue como de migración forzada. Por orden, los principales motivos para migrar de esta población han sido amenazas o extorsión, 48%, violencia por narcotráfico, 24%, e inseguridad, 18%. En cuanto a las expectativas, antes de la pandemia, la principal característica que éstas tenían se distinguían por la incertidumbre y la posibilidad de realizar cruces irregulares. Con el inicio del COVID-19 y el cierre de las cortes en Estados Unidos, se han transformado los planes de esta población migrante. Paulatinamente, la ciudad se ha transformado de ser un sitio de tránsito hacia uno de estancamiento o quizá destino, pues los tiempos de espera de cruce para solicitar asilo se han incrementado de 2 semanas a 8 meses. Al momento del corte, el 26.7% de los inmigrantes se encontraba en la lista de espera para iniciar con su proceso de asilo político, mientras que el 73.3% se encontraba en espera de acudir a su cita. Esto indica que ya habían iniciado el registro de su proceso de asilo político. Sin embargo, estos números han cambiado con el inicio de la pandemia del COVID-19. El principal problema de vulnerabilidad que tienen estos migrantes es que todas las citas de su proceso de asilo tienen su primera corte de migración en El Paso, Texas. Esto implica que tendrán la necesidad de trasladarse por territorio nacional hacia Ciudad Juárez, con todos los riesgos que esto implica en términos de las extorsiones, las vejaciones, la discriminación y el no tener transporte seguro hacia aquella ciudad. Un segundo factor de vulnerabilidad se refiere al hecho de que con la cancelación del programa MPP y la aplicación del Título 42 que promueve el retorno expedito de las personas migrantes,
El número de migrantes que están llegando a la ciudad y que no tienen alojamiento se ha incrementado. El tercer factor de riesgo que incrementa la vulnerabilidad de estos migrantes es que el principal problema de salud que estos tienen hasta antes de la pandemia era justamente las enfermedades en las vías respiratorias. Con el inicio de la pandemia del COVID-19 en la ciudad, esta característica hará que su vulnerabilidad en cuanto a salud se incremente. En primer lugar, se hace un llamado a las autoridades municipales, estatales y federales para la construcción de centros integrales de atención al migrante. Es indispensable esta medida para evitar el proceso ambulatorio que tiene esta población en la ciudad de Nogales y también para disminuir el riesgo de contagios por el COVID-19. En segundo lugar, ante el cambio en los planes migratorios de la mayor parte de esta población generados por la contingencia sanitaria, se requieren de políticas de integración e inclusión de migrantes en el tejido productivo y social de la ciudad de Nogales.